Estamos en esta serie de sermones que hemos titulado Gracia sobre Gracia. Y hemos llegado al capítulo número 6. Y el capítulo 6 es amplio. Si ustedes lo revisan, tiene muchos versículos. Es por eso que es imposible tratarlo en un sermón. Y vamos a ayudar al Señor a tratarlo en 3 sermones, porque así lo amerita. Pero todo el capítulo 6 tiene un hilo conductor, y es por eso que no voy a hacer 3 sermones separados, sino voy a hacer un sermón dividido en 3 partes. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar hablando el mismo tema, pero cada sermón va a ser una división del tema para que comprendamos todo el capítulo 6. Vamos a encontrar contrastes en el capítulo 6. Multitudes y discípulos o pequeños discípulos. Vamos a encontrar abundancia de pan que comen las multitudes y pan que comen los discípulos. Vamos a encontrar el primer sermón anunciado por el Señor con un orden. ¿Quién mejor que Él, teólogo o Dios mismo, que es el Verbo, nos va a entregar un sermón pero estructurado con respecto a lo mismo? Vale decir que cuando leemos el capítulo 6 encontramos diferentes relatos. Vamos a encontrar una multiplicación de panes. Vamos a encontrar una tormenta que se calma por la palabra del Señor. Vamos a encontrar a Jesús caminando sobre el mar. Vamos a encontrar multitudes siguiendo a Jesús. Vamos a encontrar a Jesús predicando en una sinagoga. Para terminar, que muchos de sus seguidores, dice discípulo ahí, lo vamos a analizar eso más adelante, muchos de sus seguidores ya no estuvieron con Él. Le dejaron. Vamos a encontrar que al terminar el capítulo 6 el Señor va a decir: ¿quieren irse ustedes también? Y los discípulos: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Pero todos estos conceptos que lo hemos escuchado a través de la vida de cristiano que tenemos, no podemos extrapolarlos, sacarlos de su órbita, de su contexto. Y este capítulo 6 es muy rico, pero tenemos que estudiarlo como un solo cuerpo para comprender el milagro de la multiplicación del pan y los peces, para comprender por qué Jesús calma la tormenta y para comprender el sermón del Señor. Todo es un gran compendio. Por eso que los que estructuraron la Biblia lo dejaron en un gran capítulo. Podrían haber sido 3 capítulos separados, ¿no? Porque no sé si usted se ha preguntado quién definió la cantidad de versículos por capítulo. Entonces, ¿por qué el capítulo 6 encierra todo este tema? Porque es una gran temática. Juan no está preocupado de darnos un relato biográfico continuo. ¿Qué significa eso? Que va haciendo la ruta del Señor de acuerdo al cronograma. O sea, si usted quiere estudiar el relato bíblico por cronología, o sea, por la sucesión de los hechos, no estudie Juan, porque Juan no tiene esa finalidad. Juan es teológico, no cronológico. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 4 Jesús se encontraba en Galilea. En el capítulo 5 lo vimos en Jerusalén, en el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan del sermón del domingo pasado? Y ahora en el capítulo 6 lo vamos a encontrar de nuevo en Galilea. Y en el capítulo 7 lo vamos a encontrar que regresa a Jerusalén. Entonces como que va y viene, pero en realidad este capítulo 6 debiera estar entre el 4 y el 5. O sea, viene antes de Betesda en el orden cronológico. Ahora, ¿por qué es importante que yo les diga esto como introducción? Porque al entenderlo así vamos a entender el propósito que tiene el Señor de estos milagros, de estas señales, dice Juan. La Biblia señala acá en el Juan capítulo 6 que está próxima a la Pascua, que va a provocarse en Jerusalén. Y este capítulo 6, lo que hace Juan es
concentrar en un capítulo una evidencia práctica de lo acontecido en el Éxodo. Noten eso. Vamos a encontrar muchos elementos del Éxodo aquí en el capítulo 6. Es como que se volviera a repetir la historia del Éxodo. Es como que Juan está guiando a sus lectores a que comprendan las señales del Éxodo vienen a ser reales frente a los ojos de todos. Es maravilloso. Si ustedes revisan el Éxodo van a encontrar que hay una travesía cruzando el mar. Si ustedes revisan el Éxodo van a encontrar que la liberación fue posterior a la Pascua. Si ustedes revisan el Éxodo van a encontrar un monte. Van a encontrar que Dios proporciona maná. Van a encontrar que se reparte en porciones. Van a encontrar que hay un pan que desciende del cielo. Y todos estos elementos van a ir apareciendo en el relato del capítulo 6. Está próxima la Pascua, Jesús se va a un monte, Jesús multiplica el pan, Jesús anda sobre el mar, Jesús va a hacer milagros y va a terminar diciéndonos Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo es un símil, es una comparación del Éxodo aquí en el capítulo 6. Y como yo sé que ustedes ya han leído, han escuchado los relatos del Éxodo, nos va a ser mucho más sencillo para nosotros comprender la verdad profunda que hay en este capítulo 6 de Juan. Otro punto importante como introducción al capítulo 6, para luego abordar el primer punto, es que si ustedes se recuerdan que el primer milagro de multiplicación que el Señor hizo fue en las bodas de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Y luego que lo hizo, se va a la Pascua, a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. O sea, va de Caná de Galilea a Jerusalén después de haber convertido el agua en vino. Entonces podríamos decir que la primera Pascua del ministerio del Señor está en torno a una multiplicación de vino. Ahora, si ustedes ven el versículo 4 que han leído mis hermanos, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. Versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la Pascua. Esta va a ser la segunda Pascua del ministerio del Señor Jesucristo. Y en esta segunda Pascua, ¿qué va a hacer el Señor? Va a multiplicar el pan. Vayan notando cómo el Señor nos va dando señales maravillosas de su ministerio. La primera Pascua multiplica el vino, la segunda Pascua multiplica el pan. Y en la tercera Pascua del ministerio del Señor Jesucristo va a ser su última Pascua, va a estar en Jerusalén. Y Él va a partir el pan y va a beber el vino y va a instalar la Santa Cena, porque ahora ha llegado el tiempo en que Él ha de morir. Noten esto, cómo el Señor va preparándonos señales, cómo el vino se multiplica por el novio, cómo el pan se va a multiplicar por las multitudes, y era todo un símbolo de Él, que se va a multiplicar en la vida de muchos de nosotros, así como se ha multiplicado en su corazón, como se ha multiplicado en mi vida. Entonces cada Pascua estuvo precedida de estas señales maravillosas. La señal del vino, la señal del pan, la señal de la propia vida del Señor. Entonces, para que noten, para que sientan o perciban en su espíritu, este capítulo 6 es bastante rico en verdades divinas para nuestro corazón. Por eso es que este sermón lo he titulado Jesús, el pan de vida. Y vamos a hacerlo en 3 partes. La primera parte, quiero hablarles hoy, el pan de vida trae satisfacción. En la segunda parte, que veremos la próxima semana, vamos a ver el pan de vida
trae paz. Y vamos a terminar con la tercera parte. El pan de vida trae revelación. Eso es el pan del cielo, el que desciende del cielo, trae satisfacción, trae paz y trae revelación. Vamos entonces a ver este milagro de la multiplicación del pan y los peces. Algunos detalles de este milagro. Es repetido o es anunciado o es escrito por los 4 evangelistas. Los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y este de Juan, que es teológico. Los 4 se refieren a él. Vean lo impactante que fue este milagro. Ahora bien, decir que la multiplicación del vino solo lo dijo Juan, pero la multiplicación del pan lo dicen los 4. Vean ese gran contraste. Este milagro es público, el otro fue privado. Este milagro es público. Ningún milagro el Señor hizo frente a tanta gente como esta vez. Se calculan entre 20 y 25 mil personas, porque cuando los cuentan dice que son 5.000 varones. Dice Mateo, sin contar las mujeres y los niños. O sea, podemos estar hablando de 5.000 multiplicado por 4, por 5, 25.000 personas. O sea, miren la cantidad de personas. ¿Y por qué tienen que ser tanta gente? ¿Por qué tanta multitud? Porque nos está conectando con el Éxodo, donde son miles también los que reciben la bendición del cielo. Va a hacer conexiones el Señor a través de este milagro. Ahora, este milagro de multiplicación del pan, podemos encontrar muchas verdades, pero yo quiero referirme a 3. La primera verdad es que este milagro nos va a mostrar la ineficacia de una religión sin Cristo. La religión sin Cristo es ineficaz. Dice, después de esto, versículo 1 y 2, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mateo dice que sanaba a muchos, sanaba a estos enfermos. En contraste con lo que vimos en el estanque de Betesda, que sanó solo a uno, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que sanaba mucho y las multitudes le seguían por lo que veían. O sea, las multitudes estaban asiduas de encontrar un rey libertador. Estaban necesitadas de alguien que les sanara, alguien que les alimentara, alguien que les condujera. Las demandas de la sociedad civil de ese tiempo eran salud, alimentación, liderazgo económico, liberación. Han pasado 20 siglos y las demandas de la sociedad civil no cambian. Salud, educación, seguridad. Entonces encuentran en Jesús una persona que puede darles lo que la sociedad civil necesita. Entonces, podríamos confundir la proclama del Evangelio. Podríamos confundir y trastocar las verdades profundas del Evangelio, reduciéndolas a que el Evangelio va a traer salud, dinero y amor. Va a traer satisfacciones físicas. ¿Por qué? Porque Jesús hizo satisfacción a las necesidades físicas. Dio pan, dio seguridad, dio un mensaje liberador, lo sanó. O sea, ¿qué mejor que un líder que nos pueda dar todo esto? Y por eso que el versículo 15 termina diciendo que las multitudes tenían en su corazón adorarlo como el Señor Rey del universo. Vea su Biblia, por favor. Versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, volvió a retirarse de las multitudes. ¿Qué es lo que la gente quiere del Evangelio? ¿Qué es lo que la gente quiere cuando quiere venir a la fe? Salud, provisión, prosperidad,
bendición, satisfacciones físicas. Y quieren encontrar un libertador a las necesidades temporales del ser humano. Eso es lo que quiere la sociedad. Entonces, cuando hay una iglesia que se levanta a proclamar liberación física, liberación económica, prosperidad material, ven a Cristo y se te van a solucionar todos los problemas, es que no hemos entendido el Evangelio. Cuando hay una iglesia que se levanta a decir yo estoy por el apruebo, por el rechazo, es una iglesia que no ha entendido el papel fundamental de los hijos del Señor. No ha comprendido el Evangelio, no ha comprendido la verdad. Ha gustado de las satisfacciones del Evangelio, pero no ha gustado la verdad del Evangelio, no ha comido el pan de vida. Y lo que nos va a hablar todo este capítulo 6 es: aliméntate del pan de vida, aliméntate del pan de vida. Bien lo dijo el apóstol Pablo, dijo el Evangelio, le dice a los romanos, no es comida, no es bebida, sino que es poder de Dios para salvación del hombre. Poder de Dios, es poder de Dios. Y quien no comprende que el Evangelio es poder de Dios va a estar movido en aguas turbulentas, donde el enemigo va a levantar olas que le van a decir lo que usted quiera oír o lo van a asustar. El Evangelio del Señor ha cruzado por aguas turbulentas en toda la historia. El Señor Jesús así lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Los perseguirán, los matarán, los rechazarán. No son las constituciones de las naciones que le van a dar libertad religiosa a la proclama del Evangelio. El Evangelio es poder y potencia de Dios. Yo no necesito una constitución que me haga libre, porque he sido libre por comer el pan que descendió del cielo a mi vida. Y eso es lo que nos va a enseñar todo el capítulo 6. La religión del hombre es vacía, es ineficaz. No tiene lugar. ¿Y sabe por qué el Señor va a tener que hacer un milagro acá? Porque ellos están en tinieblas. Hay una multitud que está en tinieblas. Mateo 14:15 dice, anochecía. Lucas 9:12 dice, el día comenzaba a declinar. Marcos 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora. O sea, me está diciendo que hay una multitud que está necesitada, que hay una multitud que quiere satisfacer necesidades, pero es una multitud que está en tinieblas. No ve nada, está a oscuras, está en tinieblas. Tienen hambre, pero están en tinieblas. Están en un lugar desértico. No hay dónde comprar, no hay dónde adquirir, no hay nada que el hombre pueda fabricar para encontrarse con el cielo. Es idéntico a Israel en el desierto. Multitud sin alimento. Multitud en un desierto que de no ser de la intervención gloriosa del misericordioso Dios eterno, se hubieran muerto en el desierto de hambre. Pero ¿qué hizo Dios en el desierto? Por gracia, por misericordia, por bondad, hizo descender maná del cielo que los alimentó. Así están estas multitudes. Están en un lugar desértico, están de noche, están en tinieblas. Y sus pensamientos son una religión sin Cristo. Quieren encontrar satisfacciones a las mismas necesidades que tiene la sociedad de todos los tiempos. Entonces, cuando no comprendemos el Evangelio, amados, nosotros podríamos estar, comillas, tentados a que nuestra proclama fuera la proclama que el diablo quiere que anunciemos. El diablo, Satanás, le dice a Jesús, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre, Jesús? Pero si tu palabra es poderosa, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús nos da la proclama del Evangelio. Dice, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesitan comer las multitudes? La palabra de Dios. Por eso Jesús nos enseña a orar. Y Él dice, Padre nuestro, conectándonos con el capítulo 3 de Juan, los que nacen de agua y espíritu. Y ahora la segunda parte de la oración de Juan nos conecta con el capítulo 6. Danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué pan pide usted para cada día? ¿Qué pan? Cuando ora el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, porque tengo que entrar al reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué pan le pido al Señor cada día? ¿Qué pan tiene que entrar en mi vida espiritual? El pan vivo que descendió del cielo, el pan que alimenta mi espíritu. Eso nos está enseñando Jesús, nos está enseñando en su palabra. Entonces, la religión sin Cristo, los idealismos humanos, las necesidades humanas, van a tratar de ser alimentadas por las religiones. Por eso que la gente le dice, mira, da 1000 y se te van a dar 10.000 y la gente corre. Cuando dicen aquí hay milagros de sanidad, la gente llena los estadios. Pero cuando la gente se le dice, mire, vamos a sentarnos, vamos a leer, vamos a estudiar la palabra, vamos a comer el pan vivo, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, vamos a vivir una vida entregada de abnegación al Señor, como lo vamos a ver en el siguiente punto, en el próximo domingo. No todos están dispuestos a subirse a la barca. No ha costado ya a 6 meses de estar en esta instancia, ya está costando, está siendo dificultoso las conexiones, está siendo dificultoso encontrar un tiempo de conexión, está siendo dificultoso estar adorando a Dios en espíritu de verdad. Ha llegado el tiempo en subirse barcas donde el mar se mueve, ya no es tan sencillo, ya no están las multitudes, ya no está la sinagoga, ya no está el templo, ya no está el coro. Tenemos que comer, amados, del pan vivo que descendió del cielo. Tenemos que comer de ese pan. Porque hay poder de Dios, hay autoridad en Dios, que ninguna religión, ninguna proclama humanista va a lograr cambiar. No nos confundamos en tiempos turbulentos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Y cuál es nuestra misión como hijos del Señor? Lo segundo que advierto en este milagro es que el Señor también nos quiere mostrar la ineficacia del hombre que confía en sus recursos, porque los recursos del hombre siempre son limitados para atender las necesidades espirituales de los hombres. Los recursos son limitados. Cuando ya anochecía, Jesús se sube a un monte. Y cada vez que va a suceder algo glorioso de parte del Señor, usted lo va a revisar en la Escritura, Dios se manifiesta en un monte. Monte Sinaí, el monte de las bienaventuranzas, este monte, en este lugar, Jesús se subió a un monte. Siempre Jesús, que iba a decir algo importante, se sube a un monte. Y va a terminar su ministerio subiéndose a un monte, el monte de la cruz. Va a ser resucitado y va a subir al monte de la gloria. Pero vamos a dejar el sermón de los montes para otra ocasión. Dice el versículo 3 al 7, rodeemos esto lo que rodea el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Nos relata que está cerca la Pascua de nuevo, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, note esto, por favor, esto es muy importante. Vino una gran multitud a él y ellos están en un monte sentados y seguramente están mirando desde el monte esta planicie desértica con más de 20.000 personas. ¡Qué auditorio! Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comas estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que
había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Vamos a ver el corazón de Felipe ahora. Jesús prueba el corazón de Felipe. Está probando su corazón. Dijo esto para probarle, está probando esto para el corazón. ¿De dónde compraremos pan para estos? Ahora bien, hay dos pruebas. O la palabra aquí es tentación, exactamente, en el griego es tentación. La tentación del diablo al corazón del hombre es para hacerlo caer. La tentación o la prueba de Jesús al corazón es para educarlo, para enseñarlo, para hacerlo crecer. Entonces, cuando habla que Jesús probó el corazón de Felipe, lo que está haciendo es hacerlo crecer como un buen maestro educa a un alumno. Eso es la figura acá, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús prueba nuestra fe. Jesús prueba nuestra fe. Pero notemos que la respuesta de Felipe es una respuesta calculadora. Él sabe de finanzas. 200 denarios de pan no bastarían para que tomase cada uno de ellos. Ahora, ¿cuántos son 200 denarios? Y perdone que lo esté llenando de información en esta parte, porque en lo personal no me gusta, creo improductivo, aplicar las señales proféticas y puntos sin que te tenga una base sólida de su fe, para que veamos por qué el Señor hizo el milagro, qué objetivo tiene. Tengo que entregarle toda esta información para que usted se nutra de lo que la palabra del Señor nos entrega para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, Jesús sí prueba el corazón de sus hijos. Hay circunstancias donde estamos rodeados, que no vemos nada, y lo que está haciendo el Señor es preguntarnos: ¿y qué vamos a hacer ahora? Y le digo: no sé, Señor. Pero lo que yo sé que esto no alcanza es que no comprendía aún Felipe quién estaba frente de él. Y muchos de nosotros a veces no comprendemos quién es el Dios que nos ha alimentado con pan del cielo. Entonces el Señor nos pregunta, nos coloca en encrucijada, como colocó en encrucijada a Felipe. Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman esto? Y Felipe saca su calculadora. 200 denarios son 6 meses de trabajo de un jornal, 6 sueldos mínimos. 6 por 3, 18. Imagínense, está hablando, Felipe dijo aproximadamente: ¿de dónde vamos a sacar 2 millones de pesos? Y 2 millones de pesos tampoco alcanzan para alimentar esto. Mire, tremendo problema. O sea, él está diciendo: mire, si tuviéramos 2 millones de pesos en pan, no nos alcanza para 25.000 personas tampoco. Así de fácil. O sea, Felipe lo llevó a la máxima expresión. Mire qué calculador. ¿De dónde iban a sacar tanto dinero? ¿Dónde iban a sacar 2 millones de pesos? Pediremos el 10% de la AFP, pero tampoco nos alcanza. ¿De dónde sacamos? Ahora, pongámosle más problemas a la situación humanista que se está presentando. Porque de lo humanista vamos a saltar a lo espiritual. Pero la situación humanista, tenemos los recursos, ya. Necesitamos 5 millones de pesos, los tenemos. Pero está de noche. ¿Y de dónde vamos a encontrar panaderías? ¿Cuántos hornos se necesitan? ¿Cuántos panaderos? ¿Cuánta harina? ¿Cuánto tiempo tardaría en hacerse pan para 25.000 personas? ¿Cuánto se demoraría en hornearlo? Y además, ¿cómo podían los discípulos ir a buscar 25.000 panes para esta multitud? Ir, volver. Si ahora tienen hambre. Toda esa travesía era tremenda, era imposible. Hermano, era imposible. No lo lograrían. 12 personas a esa hora de la noche en un lugar desértico, aunque tuvieran los recursos económicos, no podían alimentar a las 25.000 personas en ese minuto que tenían hambre. Eso es. No podían. Entonces, los que quieren solucionar los problemas con la economía, los que quieren solucionar los problemas reuniendo fondos, los que quieren solucionar los problemas a través del medio social, también nos muestra este milagro que es imposible. La religión sin Cristo es imposible atender necesidades de los hombres.
los recursos humanos son imposibles atender las necesidades de los hombres. Entonces nos encontramos en presencia de un grito desde lo profundo del alma que necesitamos la intervención milagrosa de Dios. No se puede de otra manera. Y la intervención milagrosa de Dios no tiene que ver con armas carnales, tiene que ver con armas espirituales. Es aquí donde la iglesia tiene que comprender a la luz de este milagro que la oración es el mecanismo que Dios nos dejó, que el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia, que el poder de la palabra es viva, es eficaz, es como espada cortante de dos filos, que la adoración al Señor es lo más valioso que tenemos, que el culto que le presentamos al Señor es lo más grandioso que tenemos, que no hay concierto humano, que no hay congreso humano, que no hay agrupación humana de hombres, no hay recursos humanos que pueda suplir la grandeza que hay en este culto. Nada, hermano, nada puede asimilar siquiera lo que usted tiene hoy aquí en pantalla. Ser hijo del Señor, ser hijo del Dios viviente, tener la gracia de Dios revelada en su vida, tener la oportunidad de participar del culto con el Creador, estar cerca del Señor, nada lo iguala. Y el Señor esta mañana, al igual que Felipe, nos pregunta: ¿y qué le daremos a las multitudes? ¿Cómo atenderemos las necesidades de las multitudes? ¿Qué tiene usted para darle a las multitudes? Y ahí está usted calculando, igual como Felipe: no, es que yo soy de poquitas palabras, no, es que yo tengo mis propios recursos, yo soy limitado, a mí déjenme aquí nomás, yo hasta me pongo nervioso frente a la cámara, no me pasen un micrófono, no de cantar nada, de orar, no, por favor, no, déjenme tranquilito. ¿Qué tenemos para darle a las multitudes? Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? Aleluya, si solo hubieran ido a la palabra del Señor en Isaías: venid, comprad sin dinero. Comprad sin dinero, vino, leche, alimento del cielo, palabra de vida, cómprenlo sin dinero. Estamos cerca de la gracia. ¿Cómo no comprendió que tenía al autor de la vida, el creador de todas las cosas, lo tenía frente a él? ¿Cómo no lo comprendió Felipe? Entonces, en tercer y último lugar, Jesús va a demostrar con este milagro que Él es el pan de vida, que Él es el pan de vida. Y lo tiene que hacer a través de hacer esta multiplicación física. Pero aquí vamos a comparar la multiplicación física con la multiplicación espiritual para que no nos confundamos. Porque estas multitudes van a satisfacer un día de necesidad física y al otro día, en Juan 6:66 dice: y sus seguidores ya no andaban con él. Jesús dejó de multiplicar el pan y se acabó el líder. Jesús dejó de darles alimento y se acabó el rey. Jesús dejó de darles sanidad y se acabó el rey, se acabó el Dios. Oh, ¿cuántas veces hemos visto esta historia repetida a través de la historia de la iglesia? ¿Cuántos llegan al Señor por las necesidades físicas? Dios satisface necesidades físicas y cuando pasa el tiempo, dejamos de adorar al Rey, dejamos de adorar al Señor. Este capítulo 6 es decidor para nuestra vida espiritual. Tenemos que pasar por el capítulo 6 en nuestra vida espiritual. Tenemos que pasar y ver que el Señor sí va a satisfacer necesidades físicas. Sí nos va a dar una cesta de pan a cada uno. Pero que el objetivo es otro. Porque el Evangelio no es comida ni bebida.
Por cierto, en el Evangelio hay añadiduras que Dios le va a poner porque Dios tiene cuidado de vosotros. No estamos diciendo que usted va a vivir como mendigo. Si Dios ama a sus hijos, de ninguna cosa tenéis necesidad, dice el Señor. Pero tenemos que comprender la centralidad del Evangelio en este milagro. Versículos 8 al 11. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, el pan de los pobres. Era el pan de la sobra de la harina. No era un pan de primera, era un pan de cuarta categoría que solo los mendigos comían. Pan de cebada. Era un pan de cebada, dos pececillos. Yo he visto fotos ahí donde vemos los 5 panes y los 2 peces gigantes. No, estos pececillos son sardinitas pequeñitas que se le echaban adentro del pan. Era como el jamón, pan con pez. Eso es lo que tenía. Tenía 5 sándwiches, una ración de comida, un pan pequeñito que era para el niño. Eso era lo que tenía. Nada, poquito. Era una pequeña colación. Y de nuevo Andrés, hermano de Felipe, le dice: pero mira, tenemos esto, pero de nuevo las limitantes humanas. ¿Qué es esto para tantos? O sea, Felipe había hablado de 200 denarios, de 2 millones, y ahora nos encontramos con un niño que tiene 5 panecitos pequeñitos, con unos pececitos ahí para hacerse unos sándwiches. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, noten esto, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Noten el milagro y conéctelo con la cena, por favor. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Ahí está el milagro. Jesús partió el pan y lo reparte a las multitudes. Lo reparte, note lo que dice acá. Dice que Él lo repartió entre los discípulos. Y aquí viene la acción, por favor. Jesús parte y reparte. ¿A quién le reparte? A los discípulos. ¿Para qué le da el pan a los discípulos? Para que ellos a su vez sigan partiendo pan y lo repartan a las multitudes. El pan venía de la mano del Señor y en las manos de los discípulos se multiplicaba y se daba a las multitudes. Mire qué hermosa señal nos entrega la palabra del Señor. Los que son llamados al servicio del Señor, a sus filas, reciben pan en sus manos y este pan se parte y se reparte a las multitudes. Y ahí está el efecto de la multiplicación. ¿Se da cuenta cómo los organizó? ¿Cómo los estructuró? ¿Cómo los ordenó y les dio pan? Juan 6:51 nos va a decir: Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué le está diciendo? Tomen mi palabra, tomen mi verdad y repártanla a las multitudes. ¿Pero qué vieron las multitudes? Vieron las necesidades físicas ser nutridas. Pero las necesidades físicas ser alimentadas. Quiero terminar con esta primera señal de multiplicación con respecto al pan. Dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, otra instrucción. Vea las instrucciones del Señor: vayan, ordénenlo, siéntenlo, agrúpenlo, llévenle pan, denles de comer. ¿Cuántas horas trabajaron los discípulos alimentando a las multitudes? 12 alimentando a 25,000. ¡Qué gran trabajo de alimentación! Deben haber estado exhaustos, ¿no? Y los discípulos podrían decir: ¿y quién se preocupa de mi familia? ¿Y quién se preocupa de mí? Cuando desgastamos sirviendo al Señor, yo sé que muchos trabajan y se desdoblan, oran, cantan, visitan, van para allá, van para acá, y hacemos la obra del Señor entre todos y nos desdoblamos, ¿cierto? Atendiendo a las multitudes, llevándole el pan del cielo a las multitudes.
para ver si ellos logran comprender que Jesús es el pan del cielo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con usted? Fíjese lo que dice este texto. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. ¿Cuántas cestas sobraron? 12 cestas. ¿Y por qué es tan clarificador Juan en hablarnos de esto? Decirnos que son 12. ¿Por qué no dijo sobró mucho pan? ¿Por qué dice 12 cestas? ¿Por qué no fueron 10 cestas? ¿Por qué no fueron 20 cestas? ¿Por qué no fueron 50 cestas? ¿Por qué fueron 12 cestas? La gente que comió se habrá comido un sándwich, 2 sándwiches hasta que se saciaron. Pero ninguna persona se come una cesta completa. Una cesta, 30, 40 kilos de pan. Una canasta. Una persona no se come 40 kilos de pan. Ellos se saciaron y terminan los discípulos de trabajar y vienen y tienen una cesta completa para cada uno. Porque Dios sí tiene cuidado de usted, amado. Porque Dios lo va a llamar a servir en su reino, a administrar el pan del cielo. Ese pan del cielo tiene que alimentar su espíritu. Y además Dios se preocupará de sus necesidades. Dios se preocupará de usted. Dios se preocupará en tiempos de crisis, en tiempos en que la sociedad quiere cambios de todo tipo y tratan de encontrar soluciones financieras, soluciones a la salud, soluciones a la educación, soluciones a todo. Viene el Dios del cielo y dice: ven, tú vas a ser pescador de hombres. Ven, tú vas a trabajar en mi reino. Ven, tú tienes que comer del pan vivo en tu vida y repartir a las multitudes, porque ellos tienen necesidad del pan que desciende del cielo. Y yo me preocuparé de llenar tu canasta. Trabaja en mi reino, trabaja en mi obra, sigue sirviendo al Señor y yo me preocuparé de tu cesta. No te preocupes, porque con nosotros está el Dios creador y tal vez su corazón está lleno de pensamientos. ¿Qué va a hacer mañana frente a una economía que está retraída? ¿Qué va a hacer de mañana frente a una crisis pandémica de salud? ¿Qué va a hacer mañana frente a las crisis emocionales de la vida? ¿Qué va a hacer mañana si no hay fuentes laborales? ¿Qué va a hacer mañana? No se preocupe de mañana, amado, no se preocupe. Ocúpese en repartir pan a las multitudes, el pan del cielo, y verá que Dios es fiel en sus promesas. Él lo guardará, Él lo protegerá, Él le guardará. Aunque se levante en tormenta, su voz potente en la tempestad traerá paz, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él se ha multiplicado por nosotros. Que Dios les bendiga esta mañana. Que su palabra tenga cabida en su corazón y sepa que esta señal nos habla del pan vivo que descendió del cielo. Un pan que se multiplica para las multitudes a su sola palabra. Él no necesitó harina, Él no necesitó medicina, Él no necesitó hornos, Él no necesitó panaderos. Lo único que necesitó gente que repartiera el pan del cielo. ¿Y qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo en este día? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la sociedad? ¿Qué están haciendo las congregaciones? ¿Qué está haciendo la iglesia? Es irrisorio ver los comunicados de prensa. Es irrisorio ver cómo se desvirtúa la verdad, porque los hombres tienen una religión que es ineficaz. Los hombres tienen una religión que no tiene recursos para llegar a las necesidades del hombre. Entonces tienen que prometerle lo que el hombre quiere escuchar. Nuestros recursos son limitados. No tenemos los 2 millones que dice Felipe. Pero sí tenemos algo. Tenemos nuestro pan puesto a disposición del Señor. Nuestra vida, nuestro talento. Eso es. Pan de cebada. Esa es nuestra vida. Pan de cebada somos nosotros. Yo. En las manos del Señor se multiplican las naciones.
Dios quiere usar mi vida para llevarle alimento a los necesitados, pero no puedo perder la misión de la iglesia, que es hablar de la verdad del cielo.